que los oligodendrocitos son las células del sistema nervioso central las cuales contienen una mayor cantidad de hierro. Y de ahí vienen los astrocitos, los cuales también ayudan a mantener este metabolismo adecuado. ¿Qué sucede cuando nosotros pasamos hacia el envejecimiento? Generalmente nosotros vamos a tener un daño neuronal. Y ahora ya existe un eje del envejecimiento asociado al hierro, el cual también va asociado a un incremento en la hepcidina, pero a nivel del sistema nervioso central, el cual posteriormente hace el mismo eje de hepcidina ferroportina y posteriormente empieza a acumular una gran cantidad de placas de amiloide. Y entonces indirectamente ya se encuentra, o ya se está asociando, que estos trastornos del hierro pueden inducir finalmente a enfermedades neuronales como Parkinson o inclusive Alzheimer. Y el punto importante es que esos radicales libres finalmente van a intoxicar al paciente. Y tal vez otro de los síndromes famosos que viene descrito, inclusive en Harrison, viene descrito en Wintroff, el síndrome de piernas inquietas. Dentro de todas las etiologías de este síndrome de piernas inquietas, se encuentra también implicado el hierro. Tenemos un trastorno genético primario, el cual tiene una herencia autosómica recesiva, pero también tenemos una causa secundaria, la cual puede ir imbrincado con diversos genes y finalmente un daño a nivel del DNA formado por los radicales libres. Esto va a generar un daño locomotor y finalmente va a dar este síndrome característico, el cual se puede revertir de manera parcial administrando hierro. Y entonces, dentro de las causas secundarias de este síndrome de piernas inquietas, siempre tenemos que descartar que el paciente no tenga uremia, que no tenga algún otro trastorno endocrinológico y finalmente que no tenga una deficiencia de hierro. De ahí que también cuando nosotros podemos inclusive hacer estudios de imagen en este tipo de pacientes, podemos encontrar que a nivel del hierro, a nivel del sistema nervioso central, vamos a contar con una ferritina baja. Pero también en modelos animales podemos encontrar que también si la ferritina sérica se encuentra disminuida, podemos incrementar el nivel de transferrina. Y el nivel del hierro se va a encontrar bajo, inclusive en algunos organelos, como el tálamo, la sustancia negra y el putamen. Y entonces con esto se puede ir asociando las causas secundarias del metabolismo del hierro a nivel del sistema nervioso central. Pero al igual como le pasa a mamá Imelda, esto finalmente todos nosotros vamos a llegar ahí, ya que inclusive los depósitos del hierro van a ser muy diferentes en las biopsias de una persona de 40 años a una persona a la cual se encuentra por arriba de 60 años. E inclusive, como le puede pasar en el cerebro de mamá Coco, podemos tener inclusive hemocromatosis cerebral, el cual puede ir asociada finalmente a enfermedades como lo que va a ser el Alzheimer. Y entonces, dentro de la fisiopatología de estos trastornos neurológicos, ahora asociado al hierro, ya sabemos que existe un disparador, que existen diferentes sustancias las cuales son neurotóxicas, que pueden inducir al transportador divalente de metales dentro de la barrera hematoencefálica y que incrementa el hierro a nivel del sistema nervioso central y que finalmente empieza a formar radicales libres, los cuales al final van a llevar a una muerte neuronal. Y finalmente también pueden inducir la formación de placas de amiloide. Y entonces ahí es donde tenemos ese pequeño link para el desarrollo del hierro dentro del metabolismo, dentro de los adultos mayores. ¿Y por qué es importante esto? Porque generalmente un grupo muy importante de pacientes con deficiencia de hierro son los adultos mayores. E inclusive los niveles de los, por ejemplo en esta serie de Estados Unidos, los con descendencia mexicana, generalmente nosotros teníamos una menor prevalencia en comparación con algunos otros grupos de raza, pero el punto importante es que en estos adultos mayores, generalmente la deficiencia de hierro la encontramos como una de las principales causas de deficiencias nutricionales en este grupo de población, pero no descarta que tengamos deficiencias inclusive combinadas, como comentó Luis. No es una regla que tengamos solamente deficiencia de ácido fólico o de cobalamina. También podemos tener hierro, cobalamina en conjunto con ácido fólico, inclusive en este tipo de pacientes. Pero tal vez el punto más importante es la mortalidad, ya que generalmente el riesgo de cualquier causa de muerte en estos adultos mayores va asociado principalmente cuando el nivel de hemoglobina se encuentra por debajo de 11. Entonces siempre en estos grupos de pacientes es muy importante poder evaluar su estatus del hierro para poder disminuir el riesgo de que estos pacientes puedan fallecer. Pero siempre necesitamos una reserva. Y esa reserva nosotros la vamos a tener en una proteína muy importante, la cual se llama la ferritina. Esa ferritina, como vimos, no solamente se encuentra en el enterocito ni en el hepatocito, también la podemos tener en otras células, como en las células del sistema nervioso central. Tiene una capacidad de una forma de diamante y de poder almacenar hasta 4.500 átomos de hierro.
Pero, curiosamente, por ejemplo, en esta serie del 2016, del Reino Unido, los niveles los cuales los laboratorios reportaban el nivel más bajo de ferritina, inclusive no estaban estandarizados, que es uno de los grandes problemas para poder identificar el punto de corte, ya que coinciden que podemos tener diferentes tipos de población y finalmente diferentes puntos de corte de estas. Y entonces la Organización Mundial de la Salud, al igual que algunas otras asociaciones del Reino Unido y de Europa, sugieren diferentes puntos de corte de ferritina y no casarnos solamente con un solo valor, sino siempre adaptar a cada una de las poblaciones. Y el otro punto también importante que me salté en una de las diapositivas es que los pacientes adultos mayores no podemos guiarnos por la ferritina, ya que finalmente ellos van a tener un nivel más elevado de ferritina de lo normal. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar la reserva del hierro de un adulto mayor, no podríamos usar la ferritina. Pero esta conquista pues no es tan sencilla. Sí, era muy sencillo antes. Y entonces, generalmente, dentro de la escala para poder valorar a un paciente, y como lo va a comentar más adelante el doctor Ovilla, inclusive el paciente con deficiencia de hierro no necesariamente tiene que tener anemia. Hay otros dos estadios previos en los cuales el paciente ya viene en caída libre de esta depresión del hierro. ¿Y qué otros síntomas puede tener? El primer pivote van a ser los datos neurológicos. Cambio de estado de ánimo, el síndrome de piernas inquietas, disestesias, parestesias, inclusive retardo en el aprendizaje y posteriormente ya cuando tenemos una eritropoiesis ineficaz, la caída de cabello e inclusive cefalea sin alguna causa. Ya cuando caemos en la deficiencia de hierro, pues claro que tenemos las manifestaciones del síndrome anémico y los trastornos unguiales y puede aparecer el edema periférico. Pero en casos más severos, principalmente en pacientes pediátricos, podemos inclusive tener edema cerebral y crisis convulsivas. Pero dentro del frotis de sangre periférica, generalmente para llegar a esta última etapa, nosotros tenemos ya la microcitosis como la hipoconomía, que es lo dato característico que encontramos en un frotis de sangre periférica y como comentó Luis, los parámetros de la ferritina para poder indicar que un paciente tiene una depresión del estado del hierro. Pero generalmente siempre en los libros podemos encontrar esta imagen, la clásica imagen en lápiz que podemos tener anisocitosis, microcitosis, y esta va relacionado generalmente a una depresión del estado del hierro. Pero también podemos hacer otras cosas, inclusive podríamos hacer una electroforesis de proteínas como lo hacemos en el mieloma múltiple, ya que nosotros esperaríamos un pico monoclonal, pero lo vamos a encontrar directamente en donde tenemos la beta globulina. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí finalmente vamos a encontrar a la transferrina e inclusive en alfa 2 vamos a tener a la ceruloplasmina. Entonces, indirectamente, si nosotros podemos tener alguna duda en un paciente difícil, podríamos correr una electroforesis de proteínas. Pero también podemos encontrar esto, la relación de trombosis y deficiencia de hierro, ya que hasta un 30% de los pacientes pueden tener trombocitosis. Pero estas finalmente son de riesgo para generar una trombosis, y entonces hay algunos artículos ya un poco lejanos del 2004, el cual realizaban alguna serie de casos para poder identificar si realmente brindaba un factor de riesgo. Lo que encontraron es que en los adultos finalmente no da un factor de riesgo de trombosis, pero no así en pacientes pediátricos, en los cuales la deficiencia nutricional sí puede asociarse a un estado de trombosis asociado finalmente a la trombocitosis. Pero como les comenté, estos finalmente ya son estudios ya muy lejanos, desde 2004, y faltan hacer series realmente para poder identificar el riesgo relativo de la trombocitosis sobre el riesgo de trombosis. Y el estudio, bueno, el reporte más reciente de Boxangis del 2017, pues nos sugiere que esa trombocitosis o las causas de la trombocitosis todavía son inciertas. Pero se sugiere que la eritropoyetina, que podemos tener un pico en esta deficiencia de hierro, puede cruzar y activar la vía JAK, la vía JAK-STAT que conocemos normalmente con la trombopoyetina. Entonces, indirectamente puede hacer un estímulo cruzado para poder hacer la trombopoiesis. Pero finalmente, como dice Harrison y como dice el Winthrop, pues esta conclusión todavía sigue sin saberse la respuesta al 2017.
Solamente sabemos que tenemos hasta un 30% de pacientes los cuales cursan con trombocitosis. Y la otra regla de la trombocitosis y el hierro es siempre descartar que no tengamos un evento neoplásico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo la terapia de suplementos. En este caso, no me voy a detener mucho por la vida del tiempo, y esto también ya comenté con el doctor Villa, que esa parte sí la va a comentar él, nuestro estudio de hierro. No se preocupe, doctor Villa. Pero esto, ya para finalizar, en estos últimos 4 minutos que me quedan, esto no podría ser tan sencillo. Y eso que se acerca es el cáncer. ¿Y qué tiene que ver el cáncer con el hierro? Generalmente nosotros expresamos una gran cantidad de genes de resistencias, lo que llamamos los genes de resistencia a drogas, descrito por el Dr. Link en el British Columbia, en Canadá, y estos genes generalmente nos ayudan a destoxificar a nuestras células de cualquier sustancia, quimioterapia o alguna sustancia tóxica, el cual no se genera algún tipo de daño. Estos requieren energía para funcionar y requieren ATP. Estas funcionan como una bomba de flujo, el cual el medicamento entra, esta bomba de flujo se activa y es expulsado inmediatamente. Estos generalmente son sustratos una gran cantidad de elementos, principalmente una gran cantidad de nuestros fármacos quimioterápicos. Las antraciclinas, los alcaloides de la vinca e inclusive las epidofilotoxinas son sustratos de estos genes de resistencia, principalmente de ABCB1. De ahí, ¿qué tiene que ver el hierro en todo esto? El hierro, dentro de su metabolismo normal, nosotros lo sabemos dentro del eritrón, pero no lo sabemos dentro de la célula tumoral. La célula tumoral también juega con nosotros, y el hierro funciona también para generar resistencia. Indirectamente, podemos generar una resistencia cruzada a este tipo de fármacos. Con la línea K562 y la HL60 de leucemia mieloide crónica, se vio que en esta línea celular el receptor de transferrina se encontraba aumentado, lo cual le brindaba inclusive una mayor cantidad de resistencia a los radicales libres, y con esto poder disminuir los eventos apoptóticos de las diferentes células leucémicas. Entonces, indirectamente, el hierro funciona como un sensor para impedir que la célula tumoral se muera. ¿Y en dónde funciona eso? Generalmente en la parte más central de los tumores, donde existe la hipoxia. Entonces, la hipoxia, en conjunto con estos sensores, pueden inducir finalmente resistencia a las células. ¿Qué sucede también dentro de ese nicho tumoral? Vamos a incrementar la transferrina, pero también en otras líneas celulares de CA de mama se ha visto que se incrementa también los niveles de hepcidina. Entonces, indirectamente, las células tumorales se comunican